Hola, Dios nos bendiga. Una vez más estamos en TV Giret. Soy el pastor Marce. Estamos pastoreando a la iglesia Giret y me da mucho gusto de poder compartirles la palabra de Dios. El tema que te voy a compartir se llama El juez celestial. Para ello vamos a leer San Lucas 9, Salmos 82, 1 al 8, aunque vamos a meditarlo en dos partes. La primera parte vamos a dar lectura del 1 al 5. Repito, Salmos 82, 1 al 8. Y dice así: Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Shelah. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Repito, vamos a tratar este tema que se llama el juez celestial. Y esto es para entender el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y para que también sepamos en qué espíritu estamos ministrando. ¿En el espíritu del anticristo o en el espíritu de Jesucristo, de Jesús de Nazaret? Si tú lees el libro de los Salmos y quieres entender, en pocas palabras, todo el libro de los Salmos, debes de pensar en estas dos cosas, o tres, pero por lo menos te digo dos. Porque si tú haces esto que te digo, cuando lo estudies, vas a tener un entendimiento, vas a disfrutar la lectura. El libro de los Salmos, de alguna manera, es profético. Tiene muchos capítulos y en su mayoría hablan de David. Recordemos que David en varios pasajes se le menciona en la Biblia como mi siervo conforme a mi corazón, o el siervo conforme al corazón del Señor, el siervo conforme al corazón de Dios. Y cuando hablamos de David, podemos hablar entonces del rey Saúl. Y los dos fueron reyes. Nada más que en el caso de David conforme el corazón del Señor. Mientras que Saúl, podemos hablar que bajo el espíritu de el anticristo. Absalón, su hijo, que se rebeló y que le quitó el reino, bajo la influencia igual del anticristo. Entonces esa es una área en la cual tú debes entenderlo y puedes disfrutarlo. Y aquí hablamos como segundo el reino de Jesucristo y el reino del anticristo. Espero que disfrutes esta enseñanza. En el primer tanto vamos a ver, cuando se menciona el tema el juez celestial, que reprende el juicio injusto. Y dice: la justicia y la equidad son la base fundamental para el reino de Dios. Te lo voy a manejar en puntos que aquí vine mencionando. Y esto es importante que lo sepas. La justicia y la equidad son la base fundamental para el reino de Dios. Cuando se usa la palabra dioses, hace referencia a los jueces que juzgan con la autoridad de Dios. Dios puso reyes, puso jueces, puso gobernadores y puso magistrados y puso jueces. Entonces, cuando se usa la palabra dioses, se hace referencia a los jueces que juzgan con la autoridad de Dios. Mientras ellos juzgan,
los casos, hablando de los jueces de la tierra, mientras ellos juzgan los casos, el juez celestial está juzgándolos a ellos a ver si están juzgando el caso de una manera correcta que le va a agradar a Dios y que no se salen de esa justicia como debe de ser. Aquí estamos hablando del primer punto o del primer comentario. Punto 2. Dios estableció el mundo sobre su justicia y ordenó a los poderosos, a los gobernantes, que hicieran justicia conforme al diseño de Dios y no al diseño de ellos. Ciertamente se fue echando a perder el diseño, echaron a perder el diseño de Dios. Empezaron a hacer justicia como ellos quisieron, lo que a Dios no le agrada. Punto 3. Los que reciben sobornos y juzgan en contra del más débil andan en tinieblas y operan en el espíritu del anticristo. Otra vez, los que reciben sobornos y juzgan en contra del más débil andan en tinieblas y operan en el espíritu del anticristo. No pueden hacer el bien, solamente en el mal. ¿Por qué? Porque operan bajo esa influencia, están en tinieblas. Punto 4. Si no lo hacen como Dios se los ha dicho, traerán desorden social. Eso se está viendo en el mundo. Y más si en nuestro tiempo los diputados, los senadores, los gobernantes, los magistrados, hasta se prestan para cambiar las leyes a su propia conveniencia, a la propia conveniencia de unos cuantos, o en favor de ellos, o en favor de la muerte y el pecado. Entonces sí que hay problemas de verdad muy difíciles. Yo aquí le diría a los gobiernos de la tierra, o a los reyes, a los magistrados, ¿de veras quieren ayudar al pueblo? ¿De veras están para servirle al pueblo? En el caso de mi gobierno, a mis diputados, senadores, bueno, a todos los legisladores, yo les diría qué bien que en parte trabajan para ver al pueblo y a los más necesitados. Pero les digo esto: la Biblia es bien clara, jamás miente, jamás se equivoca. Y si dice que la paga del pecado es muerte, y si ustedes legislan en favor del pecado y la muerte, entonces lo que se va a cosechar es muerte. Se podrá tratar de proteger a la sociedad de esta pandemia, o mejor dicho, de este virus, haciendo una pandemia y diciéndole quédate en casa. Eso está bien, es correcto. Pero si detrás viene una influencia de muerte, la Biblia es clara: la paga del pecado es la muerte. Ahorita ese es un virus. Y les aseguro, por la palabra profética, que la violencia va a seguir. La muerte a las mujercitas va a seguir. Yo quisiera estar totalmente equivocado, pero la Biblia no está equivocada. O sea, por más que se esfuercen, su trabajo va a ser en balde. Vendrá un partido, vendrá otro, vendrá un gobierno, vendrá otro, pero mientras estén en favor de la muerte, en favor del pecado, entonces violencia y muerte. Y oro para que Dios abra el entendimiento. Y por eso me atrevo a decir, ¿bajo qué influencia están operando? ¿Bajo la influencia de Jesús o bajo la influencia del anticristo? Es tiempo de que se pongan a pensar y a recapacitar. Todavía se puede hacer algo. No, que tristemente parece que tratan de complicar más la vida. Parece que tratan de traer más muerte. Por un lado parece que quieren arreglar, pero por el otro lado hacen a Dios a un lado, dando oportunidad al reino del anticristo. 5. En definitiva, están operando en el espíritu del anticristo y él se alimenta de la muerte. No van a poder detener la muerte, mis legisladores, mis gobiernos amados. Yo oro y pido: Dios, ten misericordia, ten misericordia. Y ustedes que promueven el pecado, y ustedes que promueven haciendo hasta meetings, ustedes que provocan, ¿verdad?, hasta haciendo, pues,
Ahora sí que parando tráfico, parando las ciudades, haciendo alborotos. No van a pararlo con una cartulina. No van a parando tratando de reprimir al gobierno, tratando de desestabilizarlo. No van a parar la muerte. Y más si ustedes apoyan la muerte, como sí al aborto, como sí a los matrimonios igualitarios, y no tardan que empiecen a promover el asunto de la pederastía, a donde quieran casarse adultos con los niños, con las niñas, o inclusive por dinero, por placer, hasta haya permiso para prostituir a los niños, a las niñas. ¡Qué tristeza! Eso trae muerte. Ya venía diciendo la iglesia hace algunos años. De aquí a algunos años hasta esto lo van a legislar y van a querer que se haga legal. La Biblia jamás se equivoca. Yo puedo equivocarme y yo oro de verdad que Dios detenga. Y no hablo de mis propias autoridades, perdón, no hablo de mis propias autoridades, porque este problema es mundial. En definitiva es mundial. Entonces no me culpen de que estoy hablando de mis gobiernos o de mis legisladores. Este problema es mundial. En algunos lugares está peor la situación porque se ha abierto más puerta a la legalización del pecado y no se está aplicando la justicia. Se aplican injusticias a gente inocente y tristemente gente inocente paga los platos rotos. Entonces, en definitiva, están operando en el espíritu del anticristo y él se alimenta de la muerte. Yo voy a denunciar el pecado siempre porque la Biblia así me lo enseña. Y por eso puedo hablarles acerca del reino de la muerte, o reino de las tinieblas, o reino de Satanás, el reino del anticristo, que se maneja a través de reinos y que toma dominio en reinos de naciones o en reinos inclusive de continentes. Dios tenga misericordia. El anticristo se alimenta de muerte, no se va a poder detener. Y saben que solamente en la iglesia podemos aplicar la justicia, enseñar la justicia, vivir conforme a la justicia, y es como podemos detener un poco. En Hebreos 11, el Señor nos da una enseñanza acerca de los héroes de la fe, y por ahí hay un párrafo que dice que el mismo mundo no era digno de que ellos estuvieran aquí en la tierra. Me atrevo a decir, el mismo mundo de hoy no es digno de que la iglesia, de que nosotros estemos condenando el pecado, no al hombre, no a la persona, por favor, sino al pecado que promueve Satanás, trayendo influencia y provocando que la gente esté del lado de su reino. 6. Si los gobernadores no procuran la justicia, todo el orden social se verá afectado, y lo estamos viendo en las naciones, lo estamos viendo en todo el mundo. 7. Los gobernadores y los jueces terrenales son los que tienen el deber de practicar la justicia de Dios, todos los que tienen el poder. Hay muchos pasajes, como algunos en Proverbios, que dicen que cuando estás donde tienes el poder, no te tardes en hacer el bien, o no le digas a quien viene a pedirte justicia, espera mañana, cuando lo puedes hacer porque tienes el poder. Así que los gobernadores y los jueces terrenales son los que tienen el deber de practicar la justicia de Dios. Nadie los va a juzgar. Ustedes pueden defenderse y pueden tener aquí el poder para hacerlo y cometer y seguir cometiendo injusticias, pero el Señor al último los va a juzgar. Y hoy tienen la oportunidad de hacer justicia, de aplicar justicia y de hacer las cosas correctas. 8. Todo líder de cualquier índole, incluyéndonos a nosotros, los pastores y de cualquier religión, tenemos la responsabilidad de tomar la justicia como fundamento para medir y pesar, cuidando siempre que nadie se vea perjudicado por su condición social. Otra vez repito este pensamiento. Todo líder de cualquier índole tenemos la responsabilidad de tomar la justicia como fundamento para medir y pesar, cuidando siempre que nadie se vea perjudicado por su condición social. Yo le digo siempre a la iglesia,
Piensa siempre en hacer el bien y haz el bien, aun cuando tú te veas afectado, porque eso es justicia. La justicia va acompañada del perdón. Este es el primer tanto. Ahora vamos a meditar en cuanto a la palabra. Ya dije algunos pensamientos llevándolos en puntos. Ahora vamos a la palabra. Dios está, dice el 1. Estamos leyendo Salmos 82. Voy a leer ahora del 1 al 5. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Mientras, aquí se refiere a los jueces. Por eso decimos, mientras los jueces o mientras un juez está juzgando algún caso, ¿qué creen, señores jueces de la tierra? Como se trata de justicia y Dios ama la justicia, ¿qué creen? El juez celestial está presente viendo cómo están juzgando ese caso. Por eso dice que Él se sienta, Él está ahí. Dice otra vez, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. En otras palabras diríamos, Dios se alza y se presenta en la asamblea divina y dicta sentencia en medio de los dioses, en medio de los gobiernos o en medio de los jueces en este caso. 2. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? En otras palabras diríamos, ¿hasta cuándo harán ustedes juicios falsos? Y se pondrán de parte de la gente malvada que tiene capacidad para sobornar y para comprar. 3. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Y aceptaréis las personas de los impíos que tienen el poder para comprar y vender y hacer lo que bien les plazca. Y aparece aquí en este versículo 3 la palabra Selah o Shelah. Esta palabra tiene varias interpretaciones. Está diciendo silencio, calla, quédate quieto, pon mucha atención. En este caso, ¿qué podríamos decir? Calla y escucha lo que Dios te va a decir, porque es importante. Calla y escucha, pon atención y haz lo que se te va a decir. Calla y escucha y pon mucha atención para que aprendas a hacer justicia. Eso tiene que ver con ese Selah. Calla y pon mucha atención porque es importante lo que Dios te está diciendo. Versículo 4. Defender al débil y al huérfano. Hacer justicia al afligido y al menesteroso. En otras palabras diríamos, liberen a los débiles y a los pobres y defiéndanlos de los malvados. Y el 5 termina diciendo, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. O sea, todo lo que puede uno provocar al no aplicar justicia, ira de Dios, que provoca que hasta la propia naturaleza se rebele y traiga azotes y disciplinas y Dios mismo tenga que utilizarlo todo eso. En otras palabras diríamos también, pero ustedes no saben, no entienden, andan en la oscuridad, tiemblan los cimientos de la tierra por esa índole de tanta maldad. Vayamos al segundo tanto. Aquí tocaríamos el asunto de dueño y soberano de la tierra. Dios es el dueño y el soberano de la tierra. Primer pensamiento, Dios el creador y dueño de este mundo. Dios es el creador y dueño de este mundo. Dios va un día a restaurar la tierra y va a traer su justicia. Un día Dios lo va a demostrar a través de Jesús que sí se puede aplicar la justicia totalmente. Ya vino hace 2000 años, estuvo y enseñó justicia. Por eso lo crucificaron. Porque así opera la injusticia del anticristo. Segundo pensamiento. Dios ha enaltecido a los gobiernos y jueces hasta el punto de llamarlos hijos del Altísimo. Vean el amor de Dios y el trato que tiene para llamarles hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque quiere mostrarles su amor
que también eso es justicia del reino de Dios. Por eso el tema así se llama, el juez celestial. Él observa, Él está viendo si estamos actuando conforme a su justicia o estamos dejándonos influenciar para operar en la injusticia, que es la del anticristo. Pensamiento número 2. Dios ha enaltecido a los gobiernos y jueces hasta el punto de llamarlos hijos del Altísimo. Pensamiento número 3. Si estos se olvidan de cumplir con su deber y de practicar la justicia y destruyen el orden social, serán reos del juicio divino. Otra vez, si estos se olvidan de cumplir con su deber y de aplicar la justicia y destruyen el orden social, serán reos del juicio divino. Jesús dice, el que más tiene, más se le dará. Si ustedes están en un puesto de justicia, también dice Jesús, el que más tiene, más se le demandará. Por eso son reos del juicio divino por el puesto, por el lugar que tienen. Como líderes, y yo entre ustedes, tenemos que aplicar y vivir conforme a la justicia, conforme al juicio que Dios quiere, para no venir en un juicio divino de Dios. 4. Los líderes de cualquier índole que se deleitan en la maldad, como si su autoridad fuera eterna, no dejarán de ser personas con debilidades y limitaciones, pues un día morirán como cualquier persona. A veces se les olvida que son personas y que un día van a morir y que un día van a ser llamados a juicio delante de Dios. A veces piensan que van a ser eternos por el poder que tienen, por el dinero que algunos tienen, pero no. Por eso, en este pensamiento, como número 4, se los vuelvo a repetir. Los líderes de cualquier índole que se deleitan en la maldad, como si su autoridad fuera eterna, no dejarán de ser personas con debilidades y limitaciones, pues un día morirán como cualquier persona, porque somos frágiles. Número 5. Dios es dueño de todo el mundo y Él es el juez de jueces y el que va a juzgar a todos los que se crean los poderosos de la tierra por injustos. Otra vez, Dios es dueño de todo el mundo y es el juez de jueces y que va a juzgar a todos los que se creen los poderosos de la tierra por injustos. Pensamiento número 6. Nosotros los hijos de Dios renacidos por la palabra hemos sido llamados a restaurar el mundo con justicia y con equidad. Pero ¿con qué espíritu estamos sirviendo? ¿Con el espíritu del anticristo en el reino de las tinieblas o con el espíritu de Jesús? Ahorita tocamos una cita más, pero antes vamos a meditar en estos pasajes. 6 al 8. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Fíjense cómo trata Dios con el hombre, dándole la oportunidad de que sepan que pueden ustedes hacer justicia como hijos de Dios. De otra manera se diría, yo dije que ustedes son dioses, pues todos son hijos del Dios Altísimo. 7. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Es lo que Dios está diciéndonos con la palabra. Simple y sencillamente, son hombres y un día van a morir. Y diríamos de esta manera también, sin embargo moriréis como todo hombre, caerá como cualquier tirano. O sea, los malos y los buenos van a caer y van a morir. 8. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Vendrá un día en que vendrá Jesús y va a reinar en la tierra y Él va a enseñar cómo se puede hacer, porque Él sí puede reinar con justicia. De otra manera diríamos, oh Dios, disponte a juzgar la tierra, pues tú eres el dueño de todas las naciones.
Él nos va a enseñar un día cómo hacerlo y no para que lo hagamos. Ya nos ha enseñado. Yo le diré yo, de verdad, a los magistrados y a los jueces y a los gobiernos, a todos los legisladores, lean la Biblia, saquen leyes de ahí y verán cómo sí se puede cambiar y traer paz a un país y bendición a un país y prosperidad a un país. Quiero que meditemos San Lucas 9:51 al 56. Aquí vemos un caso y es donde Jesús les da una pequeña explicación o quiere que aprendamos de esta pequeña explicación. Dice así San Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, o sea, iba a ser crucificado, ya iba a morir, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, él sabía que iba a Jerusalén, ahí iba a morir, donde iba a ser crucificado, donde iba también, por cierto, a resucitar. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Esa era una aldea que estaba en camino hacia Jerusalén. Y también ahí Jesús se quería hospedar con sus discípulos. 53 dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, estaban diciéndole, en otras palabras, si vas a ir a Jerusalén, entonces, ¿qué haces acá? No te queremos, vete. No quisieron recibir a Jesús en esta aldea. Dice 54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Qué tremendo, ¿verdad? Los apóstoles. Y aquí vemos, ¿verdad?, en qué espíritu estaban operando. Ellos creían que estaban operando en el espíritu de Elías, porque Elías hizo descender fuego del cielo. Y dice el 55, entonces volviéndose a él, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué estaba diciendo Jesús con esto? Yo no vine para que se pierdan las almas. Yo vine para salvar almas. Yo vine para hacer justicia, traer justicia y enseñarles cómo es el reino. Así que esta es parte del reino. Yo te voy a hablarte un poquito más acerca del reino. El domingo compartiré todavía un poco y vamos a ver qué nos da más el Señor. Pero esto que te estoy dando es una introducción muy directa, muy sencilla, eso sí, muy fuerte, pero debemos entender lo que Dios quiere. Te invito a que hagamos oración. Como iglesia diríamos, Señor, ayúdame a ser parte de establecer tu justicia en tu reino, aquí en la tierra. Y si tú eres un juez, un legislador, eres un magistrado, eres un gobierno, un gobernador, reflexiona y piensa en esto, porque eres débil, humano y como hombre vas a morir. Y el poder que tienes en tu puesto no te va a ayudar para nada cuando el juez celestial te está enfrentando. Por lo menos quédate con esta palabra que dije en un principio. Mientras tú juzgas un caso, el juez celestial está presente y está viendo a ver si aplicas justicia o no. Y está tomando nota de tu injusticia o de tu justicia. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis jueces de mi país, a mis magistrados, para que les seas hacerlo con la gracia de Jesús y con el entendimiento de tu palabra, y que no sean personas que operen o que sean influenciadas en el espíritu del anticristo. Padre, en el nombre de Jesús, protégelos. Y te pido por todos los que tienen el poder para legislar, Señor, porque mientras escriben y hacen leyes, también tú ahí estás, a ver si hacen justicia o hacen injusticia, Señor. Ten misericordia, porque también van a estar un día delante de ti. Y bendice a mis gobiernos, a mis autoridades, Señor, a mi presidente de la nación, porque quizás se esfuerzan e inocentemente no saben que eso de la muerte no van a poder detenerlo, Señor, porque hay pecado y muerte detrás de ello, que no lo confrontan. Y yo lo confronto hoy diciendo, es pecado y no se va a poder detener todo y toda la maldad en la tierra hasta que nuestros gobiernos detengan, hasta que nuestros legisladores detengan todo el mal
Así que, Padre, en el nombre de Jesús te pido que tengas misericordia de todos nosotros. Y los que estamos al frente como pastores, también te pido que nos sigas ayudando, Señor, a enseñar justicia, a aplicar justicia, Señor. Cuando se cometan injusticia en contra de nosotros, Padre, los perdonamos en el nombre de Jesús. Y cuando por humanos nos equivoquemos, tengamos que arreglar esto pidiendo perdón. Pero no queremos cometer injusticia porque nosotros conocemos tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, los bendecimos. Tebe Jiret, Jesús salva, restaura y salva. Hasta luego.